Muy bien. La, la realidad, ¿no? Bueno, qué bueno que nos acompañan en esta noche. Dios me los bendiga. Estamos continuando con nuestro estudio, nuestra serie de estudio, versículo por versículo, en la primera carta de Juan. La semana pasada, o bueno, no me acuerdo, la última predicación que tuvimos de Juan, vimos lo que era la introducción y vimos el capítulo 1. Y en nuestro estudio anterior vimos que el apóstol Juan nos escribió esta carta, entre otras cosas, para darnos cuáles son las marcas de un verdadero creyente. Cuáles son las marcas de un verdadero creyente, de una persona que en verdad ha nacido de nuevo, de una persona que ha conocido a Dios, de una persona que ha sido salvada por la gracia de Dios. Y vemos que hay ciertas marcas que todo creyente genuino posee en su vida. Estas marcas tienen que estar presentes. Y dice, y el apóstol Juan hace una distinción entre lo que decimos, lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos. Y cómo es que lo que hacemos es lo que refleja que en verdad somos cristianos. No importa tanto lo que decimos, porque Juan va a marcar varias veces si decimos que conocemos a Dios, pero no hacemos esto, pero no hacemos esta cosa, entonces mentimos, dice el apóstol Juan. Y dice, y nos engañamos a nosotros mismos. Y hoy vamos a expandir un poquito más sobre eso. En el capítulo anterior, en nuestro episodio, mejor dicho, en el estudio anterior, que por cierto está disponible en la página de YouTube de la iglesia, por si no lo viste, puedes revivir el estudio ahí. Ahí también establecimos las 3A de todo libro que vamos a emprender, que es el autor, la audiencia y la aplicación general del libro, ¿no? El autor tiene que ver con quién escribió esta carta o el libro al cual estamos estudiando. La audiencia tiene que ver con quiénes eran los receptores. ¿Quiénes eran los receptores de esa carta? ¿Qué situación estaban ellos viviendo? Pero al mismo tiempo también, como es una carta general para todos los cristianos, es una carta general que terminó siendo parte de la Escritura, quiere decir que por medio del Espíritu Santo esta carta también aplica para nosotros. No nada más para los creyentes que estaban viviendo en específico en ese lugar. Al ser parte de la Escritura, esta carta aplica para nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como personas que estamos escuchando de su palabra. Y veíamos que aunque muchos eruditos modernos, muchos estudiosos modernos quieren poner en tela de juicio si la primera carta de Juan fue o no escrita por el apóstol Juan, nosotros sabemos que, bueno, la misma carta nos dice que fue escrita por el apóstol Juan, pero también tenemos evidencia histórica que fue escrita por el apóstol Juan. El apóstol Juan tuvo uno de sus discípulos, uno de sus más allegados, un hombre piadoso, uno de los primeros cristianos después de los discípulos, su nombre era Policarpo. Y Policarpo, a su vez, después del apóstol Juan, tuvo a un discípulo, a uno de sus discípulos, y su nombre era, híjole, ese se me mezcla, Eusebio. Era Eusebio. Bueno, si ven el video va a estar por aquí, en algún lado, el nombre correcto. No lo recuerdo, pero él tuvo uno de sus discípulos, y es este discípulo el que registra, el discípulo de Policarpo, el que registra que el apóstol Juan escribió de su puño y letra la primera carta de Juan. Y eso es lo que nosotros sabemos, lo que nosotros vemos, que ya desde el principio, las primeras personas que conocieron directamente al apóstol Juan, ellos registraron que fue el apóstol Juan quien escribió el Evangelio de Juan, la primera, la segunda y la tercera carta de Juan, y el libro de Apocalipsis, que es la revelación final de Jesucristo. También vemos quién era la audiencia. Establecimos que la audiencia eran cristianos, creyentes, seguidores de Jesús que estaban en persecución. Ellos estaban en persecución.
Y posiblemente, porque el apóstol Juan ministró en la región de Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Si recuerdan en su Biblia, hay una carta dedicada a los efesios, que eran las iglesias que estaban en esa región de Éfeso. Éfeso era una ciudad muy importante. Se estima, sabemos por fuentes muy confiables, que tenía entre 200 a 250,000 personas. Era una ciudad muy, muy grande para el tiempo antiguo. Era una ciudad muy grande y era una ciudad muy importante. Y era un centro, era un lugar donde había muchos comercio, pero también había mucha idolatría. Vendían muchas estatuas, algo así similar como a las estatuas de la Virgen o de San Judas, que hoy podemos encontrar casi en todos los lugares que las venden. Era igual en Éfeso. Tenían sus mercados de ídolos. Tenían una estatua a Venus, una estatua a Artemisa, tenían una estatua a Apolos, tenían una estatua a distintos dioses. Tenían una estatua a distintos dioses y de la cual había un negocio muy, muy grande, de mucho, mucho dinero. Porque como era una ruta comercial muy, muy importante, era una ciudad de paso que conectaba entre Asia y Europa, era la ciudad que quedaba de paso, todas las rutas mercantes pasaban por ahí. Y las personas que vendían ídolos hacían mucho dinero, porque todas las personas que pasaban, llegaban, compraban sus estatuas, su estatua de Artemisa, su estatua de Venus y se iban. Y era una ciudad muy próspera en ese aspecto. También para el tiempo del apóstol Juan, había una enseñanza falsa que se estaba diseminando en la iglesia y es la enseñanza del gnosticismo. El gnosticismo es un poquito difícil de explicar porque había muchas ramas diferentes y cada rama tenía sus distintivos, pero algo que las conectaba era lo que se conoce como el dualismo, que significa una separación entre lo espiritual y lo material, lo físico. Ellos decían, todo lo físico es malvado, todo lo espiritual es bueno. Y el punto del gnosticismo era que a través de un conocimiento secreto, de un conocimiento especial, de ahí viene su palabra, gnosticismo, de nomos, de conocimiento, a través de un conocimiento especial podías abandonar lo material y convertirte en una persona 100% espiritual. Y ellos negaban que Cristo Jesús hubiera venido en un cuerpo humano, que hubiera nacido, en verdad. Porque si Él era el enviado de Dios, no podía tener un cuerpo, porque el cuerpo es malvado. Pero nosotros vemos que ellos estaban completamente errados. Dios se hizo carne, Dios vino y se hizo carne. Y estos van a ser varios de los aspectos que el apóstol Juan va a refutar. De hecho, uno de los principales maestros de estas enseñanzas falsas vivió al mismo tiempo de Juan en la misma ciudad, en Éfeso. Y es del que les decía que Policarpo registra este episodio, donde él estaba en una casa de baño romana, que era un lugar donde las personas, era una especie de bañeras públicas, donde las personas podían llegar y tomar sus baños, ¿no? Tenían agua caliente, había un sistema de albercas, era algo muy avanzado para la época de los romanos. Y ahí las personas llegaban y se bañaban. Y una vez el apóstol Juan, yo les comentaba en nuestro estudio anterior, el apóstol Juan se encontraba bañándose en este lugar, cuando este hombre, este gnóstico, este maestro gnóstico que estaba enseñando estas herejías a la iglesia, entra a la misma casa de baño, su nombre era Cerinto, entra a la misma casa de baño. Policarpo registra que el apóstol Juan, en cuanto lo vio, se puso su toalla, se puso su bata y salió gritando: este hombre Cerinto es un enemigo de la verdad. Huyamos de aquí antes de que el techo caiga sobre nosotros. Y se salió gritando y señalándolo. Así era el apóstol Juan, así con esa pasión en contra de esas herejías. Y aunque no menciona a este personaje por nombre en su carta, era muy conocido, sus enseñanzas eran muy conocidas y las iba a atacar. Mejor dicho, el apóstol Juan las iba a refutar. Para que los cristianos, y aquí vemos la aplicación,
para que los cristianos aprendieran a distinguir la verdad del error. La verdad del error. También vimos en el capítulo 1 que algunas de las marcas de un verdadero cristiano son, número 1, el verdadero cristiano busca vivir en luz. O sea, busca vivir agradando a Dios. Busca vivir en lo bueno, ¿ok? En las cosas buenas. Un verdadero cristiano, número 2, conduce su vida en buenas obras. Es lo que vimos del capítulo 1. Y el capítulo 1 termina diciéndonos que un verdadero cristiano confiesa su pecado. No encubre su pecado, sino confiesa su pecado. Un verdadero cristiano reconoce que somos pecadores. Un verdadero cristiano reconoce que necesitamos la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Un verdadero cristiano reconoce que necesitamos el perdón de Dios sobre nuestras vidas. Aún hoy. ¿Por qué? No porque perdamos nuestra salvación, sino porque perdemos nuestra relación, manchamos nuestra relación con Dios. Y eso es algo que necesitamos restaurar cuando la rompemos a través del pecado. Pero un verdadero cristiano no vive en el pecado, o sea, no lo practica, no entrega su vida al pecado. Un verdadero cristiano confiesa su pecado, se arrepiente de su pecado y viene a Jesús para recibir perdón y para ser limpiado. Y ahí fue donde nos quedamos. Y hoy vamos a continuar en el segundo capítulo. Vamos a ver los versículos del versículo 1 al versículo 12. Así que, ¿qué les parece si oramos antes de entrar a la palabra de Dios? Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta noche te doy gracias, Padre. Señor, quiero poner en tus manos, Señor, a la iglesia. Quiero poner en tus manos, Señor, a cada uno de estos hermanos y personas adultas y jóvenes que nos acompañan, Señor. Que a medida que nosotros abrimos tu palabra, porque es tu palabra, Señor, que pueda hablar a nuestros corazones. Tu palabra es viva, es eficaz, penetra hasta lo más interior de nuestra alma, Señor, y discierne nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Padre, tú conoces todas las cosas. Señor, en esta noche, si hemos pecado contra ti, lo más seguro es que hemos pecado contra ti, Señor, alrededor del día. Queremos pedirte perdón, Señor. Cámbianos, transfórmanos a través de tu palabra y ayúdanos a comprender, Señor, la manera que tú quieres que vivamos. Y gracias, Señor, y pongo este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar a leer desde el versículo 10 del capítulo 1, porque aunque ahí termina el capítulo 1, en realidad el pensamiento de Juan, la idea que Juan está desarrollando continúa. Dice en el versículo 10 del capítulo 1 y después de ahí nos pasamos al capítulo 2. Dice así, primera de Juan, capítulo 1, verso 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él, a Dios, mentiroso. Decimos que Dios es mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que nosotros que no hemos hecho nada malo, es seña, cuando alguien te dice yo no he hecho nada malo, yo no tengo pecado, es seña de que esa persona no conoce a Dios. No conoce a Dios. Y lo dice en el verso 1 del capítulo 2. Hijitos míos. Y esta palabra es bien interesante, porque esta palabra en el griego literalmente significa mis pequeños niños. Miren con el amor con el que el apóstol Juan nos exhorta y nos habla y nos reprende. Literalmente nos dice mis niñitos, mis niños, hijitos míos, dice. Estas cosas les escribo para que no pequen. Y dice, si nosotros decimos, porque termina hablando con el pecado, dice, si decimos que no hemos pecado, le decimos que Dios es mentiroso. El que practica el pecado, o sea, el que se deleita y permanece en el pecado, no ha conocido a Dios. Pero nos escribe en el verso 1, esto les escribo para que no pequen. Y aquí la palabra pecar no significa tus errores, ¿no? No significa que vayas a pecar, que de repente te enojaste y la regaste. Eso nos va a suceder. Seguimos batallando con nuestra carne, seguimos batallando con nuestra maldad. Pero lo que él habla, a lo que él se refiere, es que no pequemos en el sentido de que no vivamos en pecado, que no vivamos en el pecado, que no vivamos haciendo lo que desagrada a Dios.
Y luego nos dice, y si alguno hubiere pecado, pero si alguno ha hecho esto, sepan que tenemos, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el Cristo el justo. Y aquí a veces nos perdemos en la traducción. La palabra Jesucristo la hacemos como una sola palabra, ¿no? Y pensamos que es Jesucristo así completa. Pero es Jesús el Cristo el justo. Y voy a explicar un poquito a qué se refiere esto. Primero que nada nos dice que si hemos pecado, y todos hemos pecado, aunque estemos en este camino, a veces la regamos, a veces nos enojamos, a veces decimos algo que no debemos decir. A veces tomamos una actitud que no debemos tomar. A veces nos encerramos en el orgullo. A veces no nos dejamos corregir. Todos hemos pecado, pero dice, si hemos hecho esto, tenemos un abogado. Y aquí la palabra abogado significa un defensor. Una persona que aboga o que intercede ante el juez. Ante alguien que tiene autoridad sobre nosotros. Que intercede por nuestra causa. Y miren esto, no tenemos a cualquier abogado, no tenemos a cualquier defensor, no tenemos a cualquier intercesor. Claramente nadie puede abogar por alguien más porque somos igual de pecadores. Yo no puedo ponerme delante de Dios. Y esto es en este sentido, delante de Dios, y pedir por tu justificación y por tu perdón, porque yo necesito esa justificación y ese perdón primero, para mí mismo. Yo necesito que alguien más interceda por mí. Si yo me presento ante Dios por ti, yo me presento igual de culpable que tú. Y no estoy hablando de orar unos por otros, me refiero a intercesión para salvación. De quién de nosotros tiene el derecho de llegar con Dios ante su trono y exigirle o pedirle que te perdone, que perdone a alguien más, cuando nosotros necesitamos ese perdón nosotros mismos. Necesitamos que nuestro intercesor sea alguien inocente, puro y justo para que Dios lo pueda escuchar, ¿no? En ese sentido. Ahora, es otro tema completamente diferente el orar unos por otros. Claro que podemos orar unos por otros, pero hablo a un nivel muchísimo más alto en el que ¿quién puede presentarse ante Dios inocente? Nadie. Pero miren a quién tenemos como nuestro intercesor. A Jesús el Cristo. A Jesús el ungido. A Jesús el Hijo de Dios. No hay nadie más alto que Él que pueda interceder por nosotros. No hay nadie más alto. Y luego lo llama el justo. El justo. Tenemos como intercesor a la única persona que nunca pecó, que es tan perfecta como Dios y tiene el derecho y el poder de interceder ante el Dios perfecto. Esta es una enorme esperanza y es una enorme noticia de saber que aun cuando nosotros fallamos, si venimos ante Dios, si venimos ante Cristo, Cristo mismo, quien fue perfecto, intercede por nuestra causa. Cristo, a quien Dios escucha, intercede por nuestra causa. Y aun cuando nosotros oramos unos por otros, lo hacemos a través de Cristo Jesús. Lo hacemos a través de Él. Es Él quien se presenta ante Dios con nuestras oraciones, pidiendo por nuestros hermanos, por nuestra familia. Dice Él, y luego miren cómo lo califica en el verso 2. No solamente Jesús es el ungido y el justo, dice en el verso 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Nuestro abogado defensor, nuestro intercesor, no solamente es justo, no solamente es perfecto,
sino que Él es la propiciación. Esto es una palabra ritual, es una palabra que significa el sacrificio sustituto. Él es el sacrificio que se presentó delante de Dios para abogar por ti. Él es nuestro sacrificio sustituto. Ahora, ¿por qué fue nuestro sacrificio sustituto? Por nuestros pecados. El motivo de su sacrificio fue pagar por nuestros pecados y nuestra maldad. Y aquí el apóstol Juan está hablando a quién se extiende, a quienes se extiende esta propiciación, a quienes se extiende este pago. ¿Hasta dónde llega la extensión de la salvación? Juan dice a todo el mundo. No solamente de nuestros pecados, dice, sino también por los de todo el mundo. Hay una rama de la religión cristiana que se llama calvinista, que creen algo que se llama la expiación limitada. Que creen que el sacrificio de Jesús solamente pagó por el pecado de aquellos que Él sabía que lo iban a recibir. Por lo tanto, no fue por todo el mundo, sino fue por todos los que lo iban a recibir. Y eso está un poquito en contradicción aquí. Porque aquí la palabra que se utiliza para todo, por todo el mundo, en el griego es la palabra holos, que significa todo, todos, para todos. Y el problema en el calvinismo, el problema en esta rama del cristianismo, es que no hacen una distinción apropiada entre la extensión de nuestra salvación y la aplicación de la salvación. A quienes, según la Biblia y según este pasaje, a quienes se extiende el pago de los pecados. A todos, todo el mundo, quien quiera que seas. Tus pecados han sido pagados en Cristo. Se te extiende ahora el perdón con libertad. Se te extiende ahora la invitación de decir, ven, tus pecados ya han sido pagados, ven. ¿Quieres recibir ese pago? Todos, a todos. Pero ahora, ¿a quiénes aplica? ¿Sobre quiénes aplica efectivamente ese perdón? Primero en Juan, en el Evangelio, en el primer capítulo dice que todos los que lo recibieron. A todos los que lo recibieron. Jesús pagó por todos los pecados de todo el mundo, pasados, presentes, futuros. Jesús ya pagó. Pero ¿quiénes son los que toman ese pago y aceptan ese perdón y se les aplica ese pago? Aquellos que lo reciben. Aquellos que lo reciben. Aquellos que lo rechazan dicen, yo no quiero el pago que tú hiciste por mí. Yo voy a pagar por mis propios pecados. Los que sabemos que resulta en una eternidad en el infierno. Nuestros pecados han sido pagados. La invitación ha salido a todo el mundo. La extensión ha salido a todo el mundo, a toda persona. Pero la aplicación, quienes lo toman, son solamente aquellos quienes se arrepienten y lo reciben. Y ahora en el verso 3 nos dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos a Jesús, si guardamos sus mandamientos. No hay una mejor manera de saber si alguien es cristiano que si su vida está viviendo conforme a los mandamientos de Dios. No robes, no adulteres, no codicies, vive tu vida para Cristo Jesús. Testifica de Jesús, estás viviendo la gran comisión de testificar, proclamar, compartir el evangelio. ¿Está tu vida siendo diferente? Efesios 4:29, no digas malas palabras, ¿no? Que ninguna palabra corrompida salga de su boca. Que estemos en paz unos con otros. Que estemos viviendo, siendo guiados por el Espíritu de Dios. En esto lo conocemos. En esto nosotros sabemos que conocemos a Dios. Si guardamos sus mandamientos. Y aquí la palabra guardar es una palabra antigua que literalmente significa guardar, pero se usaba mejor como practicar. Si practicamos sus mandamientos. Si practicamos, si vivimos sus mandamientos. Y esta es una marca de un verdadero creyente. Un verdadero creyente guarda o obedece o practica
los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Cómo sabemos que conocemos a Jesús? Estamos viviendo, porque estamos viviendo de acuerdo a sus mandamientos. Que se amen unos a otros, que nos aconsejemos unos a otros, que nos exhortemos en la palabra de Dios, que dejemos que la palabra de Dios nos prepare y nos equipe para toda buena obra, que caminemos en buenas obras, que nos alejamos del pecado. En Romanos nos dice, apártese del mal todo aquel que invoca el nombre de Jesús. ¿Cómo sabemos que en verdad conocemos a Cristo? ¿Notan algo interesante? Juan no nos dice, y nosotros sabemos que le conocemos porque hemos tenido una experiencia personal con Dios. A veces nosotros lo mistificamos, ¿no? A veces nosotros lo hacemos como algo que la Biblia no nos pone. Y ojo, si tú has tenido una experiencia especial con Dios, no digo que esté mal, qué bueno, pero no todos la hemos tenido, y ese no es la marca de que seas un verdadero cristiano. La marca que seas un verdadero cristiano es que guardas la palabra de Dios, que vives tu vida como la Biblia, teniendo a la Biblia, la Escritura, como tu máxima autoridad. Eso es. No todos vamos a tener experiencias con Dios. No todos vamos a tener momentos súper espirituales en nuestras vidas, y está bien. La marca de un verdadero creyente, la marca en la que sabemos que conocemos a Jesús, es si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. Sabemos que conocemos a Dios porque tenemos un deseo de agradarlo a través de caminar en sus caminos. Por eso sabemos que conocemos a Dios, porque queremos caminar en el camino que Él nos dejó, porque queremos hacer las cosas como Él nos las manda, porque tenemos un deseo de seguir sus mandamientos, de vivir la palabra de Dios, de agradarlo. Esta es una de las marcas de que en verdad has nacido de nuevo. Y lo primero que va a pasar en tu vida, si en verdad has nacido de nuevo, es que va a haber en ti un deseo de conocer la palabra de Dios para vivir agradando a Dios. Yo recuerdo cuando recién me convertí, que existía en mí ese deseo de cómo vivo, cómo debo vivir agradando a Dios. ¿Cómo puedo agradar a Dios? ¿Qué debo hacer para agradar a Dios? Y estoy seguro que eso es verdad en cada uno de ustedes que ha nacido de nuevo. Hubo esa chispa, ese momento en el que decidiste vivir por sus mandamientos, en el que decidiste agradarle. Y eso es súper bueno, porque eso es una marca de que en verdad lo conoces, de que en verdad le conoces. Y noten que Juan no dice que en esto sabemos que lo conocemos si lo hemos visto, o si hemos recibido una visión, o si hemos recibido un sueño. Juan no dice nada de eso. Juan dice, las marcas, en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Va a venir, créanme, Jesús dijo, vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Y vendrán muchos Cristos. Y la palabra Cristo significa ungido. Dice, vendrán muchos ungidos. Y de hecho él dijo, vendrán muchos Cristoe, que es en plural, muchos ungidos. Y a muchos engañarán. Hoy en día vemos a muchos ungidos que están engañando a muchos, que están quitando el dinero, que están proclamando que pueden hacer milagros o señales que en verdad no pueden hacer, vendiendo la fe, enseñando doctrinas de demonios, enseñando cosas que no convienen y no guardan los mandamientos de Dios. Y en eso sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. Verso 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Verso 5, pero el que guarda su palabra, o sea, la palabra de Dios, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. La palabra perfeccionado no significa que seas perfecto, significa que ha madurado, Dice, el que guarda su palabra.
el que sigue sus mandamientos, el que obedece a la Escritura, en esta persona verdaderamente el amor de Dios ha madurado. Y por esto sabemos que estamos en Él, que estamos en Dios. Si guardamos, lo repite 3 veces, lo repite 3 veces. ¿Cómo sabemos que estamos en Dios? ¿Cómo sabemos que conocemos a Jesús? Si guardamos su palabra. ¿Cómo sabemos que estamos en Dios? Si guardamos su palabra. ¿Cómo sabemos que Dios está en nosotros? Si guardamos su palabra. Esta es la verdadera prueba. Y luego dice, quien dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, no camina conforme a la Escritura, dice, es mentiroso y la verdad no está en él. Verso 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Y qué quiere decir esto? Que tenemos que vivir la vida que Cristo vivió. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo imito a Cristo. Cristo es nuestro modelo y aparte de ser nuestro Salvador y nuestro Dios, Él es nuestro modelo de una vida rendida a Dios, de una vida rendida al Padre. Y si decimos que estamos permaneciendo en Dios, tenemos que caminar como Jesús caminó. Ahora, pregunta, ¿cómo vamos a saber cómo caminó Jesús? A través de la Escritura. No hay otra manera. ¿Cómo vamos a saber las palabras que Jesús habló? A través de la Escritura. No hay otra manera. Si vas a permanecer en Cristo, si vas a caminar en Cristo, vas a pasar tiempo leyendo y estudiando la palabra de Dios. Porque quieres conocer cómo anduvo Él, qué enseñó, qué es lo que nos manda a nosotros. No podemos separar esto. Guardar su palabra y pasar tiempo en su palabra, van de la mano. Van de la mano. Decir yo conozco a Dios, pero no vivir conforme a sus mandamientos, es engañarnos y mentir. Y saben, hay personas que verdaderamente mienten. Hay falsos maestros y hay falsos profetas que verdaderamente mienten. Que saben que ellos no están en Dios, que no están viviendo conforme a la palabra de Dios, pero que ellos dicen que conocen a Dios. Y saben que no lo conocen, pero dicen que lo conocen para recibir una ganancia. El apóstol Pablo nos dijo, van a venir personas, hombres impetuosos. Dice, hombres sagaces, hombres que van a poner todo tipo de artimaña. Dice, y los harán mercadería de ustedes. O sea, que van a idear todo su plan. ¿Cómo puedo engañar a estos cristianos para sacarles dinero? Y hoy en día lo vemos. Hoy en día lo vemos. Hay muchos. Es simplemente date la vuelta por una librería cristiana. Si encuentras libros de Benny Hinn, si encuentras libros de Joel Osteen, si encuentras libros de Beth Moore recientemente, otra mujer, ¿cómo se llama la otra mujer? Una güerita. Paula White, sí, esa es una, pero hay otra también. Joyce Meyer, sí, Joyce Meyer, gracias. Ajá. Si encuentras libros de Joyce Meyer, son de los más vendidos. Pero si lo comparas con la Escritura, es pura basura y es puro engaño. Es puro engaño. Hay un libro de Joel Osteen que te promete tu mejor vida hoy. Hay un libro de Myles Munroe que te promete el secreto de la prosperidad y salir de tus deudas. Son puras mentiras. Son puras mentiras. Y es algo súper triste porque esto es lo malo de los libros. Te das cuenta que has sido engañado ya que lo compraste y gastaste dinero. O sea, ya le diste dinero, ya se llevó tu dinero, ya se llevó tu cartera y te dejó con algo que si tú lo comparas con la Biblia, esos libros de estos personajes son basura realmente. Y son mitos y son cuentos. La Escritura nos enseña, la Biblia nos dice que solo la Escritura puede equiparnos para toda buena obra. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que necesitamos para vivir una vida que agrada a Dios, lo encontramos en la Biblia. No necesitamos otros libros. Es bueno, ojo, Charles Spurgeon decía, puedes visitar muchos buenos libros
pero que tu vivienda esté en la Escritura. Que tu casa, que tu hogar sea la Biblia. Puedes ir de visita, dice, a muchos buenos libros, pero que tu hogar sea la Biblia. La Escritura es todo lo que necesitamos. La Escritura es suficiente para equiparnos para toda buena obra, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, sea perfecto, dice, para toda buena obra. Todo lo que el Señor alguna vez te va a mandar a hacer o te va a pedir hacer, todo lo que necesitas para hacerlo y estar equipado, lo encuentras en la Escritura. Ningún otro lugar. ¿Y por qué les digo esto? Porque mucha gente, muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, son mentirosos, saben que no conocen a Dios, pero engañan a los demás. Pero también hay otra categoría. Hay otras personas que verdaderamente están engañadas, que sinceramente creen que conocen a Dios, pero no lo conocen. Y Juan nos dice, ¿cómo sabemos esto? Porque estas personas dicen conocer a Dios, pero no guardan sus mandamientos. Un ejemplo de esto no es una rama del cristianismo, es más que nada una corriente herética, una corriente apóstata, que quiere decir que está en rebelión, un falso cristianismo, que es el cristianismo progresista, es el cristianismo popular, es el cristianismo que dicen nosotros conocemos a Dios, pero es el cristianismo que enseña promiscuidad sexual, enseña la homosexualidad, es el cristianismo que desvalora la palabra de Dios, es el cristianismo que enseña que a lo mejor la resurrección, a lo mejor es como una fábula, como para ayudarnos a nosotros, pero no fue un hecho histórico. Existe este tipo de religión. Y es curioso porque ellos dicen, ven, puedes conocer a Dios aquí. Pero cuando llegas te dicen, no, esta parte de la Biblia no, en realidad no pasó. Y esta parte de la Biblia en realidad es una fábula. Y el diluvio de Noé, bueno, en realidad era más como un mito. Y el Génesis, la creación de todas las cosas, es más como una leyenda. En realidad no es literal, ¿no? Sino que la Biblia es más como un libro de cosas morales que te enseñan a vivir bien. Es lo que te dicen. Es un cristianismo falso. Pero ¿cuál es el problema? Muchas personas están atrapadas en esas corrientes pensando que conocen a Dios, pero en realidad no. Y Juan nos dice, ¿cómo podemos saberlo? Porque dicen que conocen a Dios, pero su vida y sus acciones van en contra de lo que está escrito, de lo que está mandado para nosotros. También estas son personas que se llaman, que son personas espirituales, pero no religiosas. Es solo un término para decir que es una persona simpatizante. O también podemos caer en esto. Aquellos cristianos que dicen ser cristianos, pero que no toman en serio a Jesús o no toman en serio la palabra de Dios o la Biblia. Estas personas puede que estén siendo sinceramente engañadas. Y ahora en el verso 7 Juan nos dice lo siguiente, hermanos, dice, no les estoy escribiendo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Y este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado desde el principio. Juan les dice esto que yo les estoy escribiendo acerca de que si en verdad conoces a Dios vas a vivir conforme a la palabra de Dios, no es nuevo. Él dice, no es algo nuevo, sino que esto ya lo saben desde el principio y no es nuevo en sustancia. Y el verso 8 dice, sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo. Pero aquí es donde está nuestra limitante. Estas palabras en el griego son dos palabras distintas, que funcionan distinto. Y una de ellas es nuevo como en sustancia. Juan nos dice, no estoy inventando un nuevo mandamiento, este ya existía. Pero ahora en el verso 8, él nos está diciendo que este mandamiento tiene que ser renovado en nosotros. Tiene que ser nuevo, pero nuevo en renovación. Nuevo en que lo tomemos cada día, en que lo estemos renovando. Dice, les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él, o sea, en Dios y en ustedes.
porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y luego dice en el verso 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y esto es interesante. En estos 3 versículos, Juan desempaca lo que es el nuevo mandamiento que Él nos manda a que renovemos. Y es el de amar a nuestros hermanos. Amar a nuestros hermanos. Y esta palabra dice, el que aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. Hermanos, no podemos decir que somos cristianos y amamos a Dios y odiar a la iglesia de Dios. Y odiar a nuestros hermanos en Cristo. Y Él nos dice, el que ama a su hermano permanece en la luz. ¿Cómo vamos a permanecer en la luz de Dios? Amándonos unos a otros. Es necesario que tengamos esta unidad. Dice, y en esta persona no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. No sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. En pocas palabras, Juan nos está llamando a recordar y a renovar el mandamiento que Jesús les dejó a sus discípulos y nos dejó a nosotros. Que se amen, que nos amemos unos a otros como Jesús nos amó. Y es un amor sacrificado. En el griego existían 3 palabras. Nosotros tenemos una sola, amor. Pero en el griego existían 3 palabras diferentes para decir amor. La primera era eros, que es de donde viene la raíz de lo que hoy conocemos, la palabra erótico y esas cosas. Eros era un tipo de amor sexual, un tipo de amor de atracción física. Esa era la palabra eros, era ese tipo de amor, era como atracción física, eros. La segunda palabra que los griegos tenían para amor, y digo esto porque esta carta está escrita en el idioma griego, era la palabra fileo, fileo. Y esa palabra significa amor fraternal, amor entre hermanos, amor de amigos, ¿no? Amor de que, como amas a tu familia, así, ¿no? Ese amor relacional, era el amor fileo. Pero ellos tenían una tercera categoría que era un amor más alto y más puro, era el amor ágape. El amor ágape. Y esa palabra era amor sacrificado. Era el tipo de amor que una mamá siente por sus hijos. Es el tipo de amor que sientes que aunque tus hijos sean un desastre, está esa parte de ti que los ama y que desean su bien y que estás dispuesto a sacrificarte por ellos, ¿no? Era ese tipo de amor, el amor ágape. Hermanos, Jesús nos dijo que nosotros nos amemos unos a otros con ese tipo de amor, con amor ágape, como Él nos amó a nosotros. Que nos amemos de una manera que nosotros podamos sacrificarnos por nuestros hermanos en Cristo. Porque si amamos a nuestros hermanos de esta manera, dice, porque si amamos a nuestros hermanos de esta manera, permanecemos en la luz y no tropezamos y no tropezaremos. Y en el verso 12 nos dice la razón por qué nos escribe este mandamiento. Y recuerden, en el primer estudio vimos la palabra griega koinonía, que significa comunión, pero significa unión. Unión. Dios quiere que nosotros como hijos de Dios tengamos koinonía entre nosotros. Tengamos no solamente relación, sino que tengamos unión. Y no quiere que solamente tengamos amor fileo de, somos camaradas. Quiere que tengamos amor agape, que es amor en el que podemos sacrificarnos unos por otros, amándonos unos por otros, exhortándonos unos a otros, hablándonos con la verdad unos con otros, enseñándonos la palabra de Dios unos con otros. Y Juan nos dice, ahora en el verso 12, nos dice por qué debemos hacer esto. Dice, les escribo esto a ustedes, mis pequeños niños, o sea, hijitos, mis pequeños niños,
porque sus pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Por qué debemos amar a nuestros hermanos en la fe? Porque Cristo nos amó a nosotros y perdonó nuestros pecados. Porque hemos sido perdonados, porque hemos sido lavados, porque hemos sido limpiados, porque hemos sido apartados, porque hemos nacido de nuevo, porque hemos sido adoptados y porque se nos ha dado el regalo de la vida eterna. Por eso Juan está tan centrado y enfocado en que debemos vivir una vida distinta al mundo, porque nuestros pecados han sido perdonados. Porque ya no vamos a ir al infierno que nos merecemos, sino que hemos sido rescatados de las llamas. Por eso vivamos diferentes, vivamos agradecidos. Él ya nos rescató, Él ya nos perdonó. Ahora vivamos para Él. Y en esto es donde tenemos que terminar recordando el Evangelio. Y el Evangelio son las buenas noticias de Jesús. Pero para que sean buenas noticias tenemos que entender nuestra condición humana. Como seres humanos estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Todos hemos pecado, todos hemos hecho lo malo, todos hemos roto las leyes de Dios y todos merecemos el castigo de Dios, de parte de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis que el lago de fuego es la segunda y definitiva muerte. Es la segunda muerte. Cuando vamos al infierno es nuestra segunda muerte. La primera es física, la segunda es en el lago de fuego, donde finalmente pagamos por nuestros pecados. Donde nosotros recibimos la justa ira de Dios derramada sobre nosotros. Eso merecemos. Todos lo merecemos. Todos nos hemos quedado cortos de dar la medida. Les voy a decir por qué. La medida, si tú quieres entrar al cielo por tus propias obras, por tu propia cuenta, esta es la medida con la que Dios te va a medir. Él. Tienes que ser tan perfecto y tan puro como Dios. Nadie damos la medida. Todos hemos fallado. Todos necesitamos un Salvador. Todos necesitamos que alguien pague por nosotros. Y afortunadamente aquí es donde entran las buenas noticias. Dios nos amó tanto que Él decidió pagar por nosotros. Que Él decidió enviar a su propio Hijo, a la segunda persona de la Trinidad. Dios en toda su sustancia vino y nació como un ser humano y recibió nuestro castigo. Lo que merecías tú, lo que merecía yo. Fue azotado, fue escupido, fue abofeteado. Le abrieron llagas gigantes en la espalda a través de latigazos. Le pusieron en una cruz de madera y lo colgaron desnudo para morir asfixiado. Y encima de esta gran tortura que Él estaba pagando por nosotros, sobre Él fue derramada toda la ira de Dios que era sobre ti y era sobre mí. Y murió. Pero Él, al ser Dios, pagó y satisfació por completo toda la ira de Dios. El pago fue dado por completo por ti y por mí. Y Jesús lo demostró, que su sacrificio había sido aceptado y que Él tenía el poder de perdonarnos a través de la resurrección, cuando resucitó de entre los muertos, confirmando que Él es nuestro Salvador y el único camino que tenemos para ser perdonados. Y ascendió al cielo. Y ahora, gracias a su sacrificio, Él nos ofrece el perdón. En Romanos nos dice, gratis, gratuitamente, si solamente lo recibimos. Pero ¿qué es lo que Él pide de nosotros? Si recibimos ese perdón, si venimos a Él y nos rendimos a Él, Él nos pide que nos arrepintamos, que dejemos la maldad y que rindamos nuestra vida completamente a Jesús. Eso es lo que Él nos pide. Y si hacemos esto, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Dios nos perdona, pero no nos deja igual. Nos hace nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo. Te conviertes en una nueva creación. La Biblia dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo en ti.
y después nos da la adopción como hijos y como hijas. Nos da un privilegio que ni siquiera los ángeles tienen: ser adoptados como sus hijos, como sus hijas. De hecho, en el tiempo futuro, Pablo nos dice que no saben que ustedes mismos juzgarán a los ángeles. Y eso es una promesa bien interesante. Cuando estemos en el cielo, cuando Dios nos resucite en el cuerpo glorificado, nos dará esta encomienda de juzgar a los ángeles. Porque ahora nosotros somos parte de la familia de Dios, somos miembros de la familia de Dios. Y también, por último, nos da el regalo de la vida eterna. Pero esto solamente puede venir si nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos el perdón y le rendimos nuestra vida. Y esta oportunidad está para ti y para mí en esta noche. Vamos a terminar en oración. Y le voy a pedir al hermano David si nos puede ministrar una última alabanza. Vamos a orar. Si quieren pueden ponerse de pie, cierren sus ojos. Vamos a terminar en oración. Padre, en esta noche te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz. Gracias por llamarnos y exhortarnos una vez más a amarnos los unos con los otros. Gracias por darnos las marcas de un verdadero creyente, que una de las más visibles es que si somos cristianos, si en verdad te conocemos, vamos a vivir conforme a tu palabra. Vamos a vivir buscando agradarte. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das en esta noche de escuchar tu evangelio y ser restaurados y ser perdonados. Señor, te pido que si hay alguien aquí que está considerando esta decisión, te pido que la tomes, Señor. Pero sabemos esto, Padre. Tu palabra nos da confianza que tú conoces a quienes son tuyos. Y tu palabra nos da confianza de que eres tú quien añade cada día a la iglesia quienes han de ser salvos. Gracias, Señor, lo dejamos en tus preciosas manos. Cuida a la iglesia, cuida a la congregación, cuida a los miembros. Permítenos no vivir en pecado, sino vivir una vida que te agrade. Gracias, Señor. Permítenos ser ministrados en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.